Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. En esta oportunidad para conversar con el senador Fulvio Rossi. Fulvio, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo. Te vamos a entrevistar en tu categoría, en tu calidad, digamos, de senador y no de precandidato presidencial. ¿Ah? Te aclaro el tiro. ¿Ah? No soy precandidato. ¿No? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? No, dije que tenía alguna vez una aspiración, ¿no? Y eso la mantengo. Yo siento que muy pocas personas que se dedican a la política, al menos de mi edad, no tengan esas aspiraciones, que es raro. Pero yo lo que siento es que la política tiene que ver con proyectos colectivos, tiene que ver no con una simplemente aspiración individual, como pasa hoy día, que digo, aquí estoy yo, ¿quién me sigue? Sí. ¿Y qué pasa con el proyecto colectivo de la Bueno, que yo soy parte de un partido, el Partido Socialista, en donde no el partido, sino que la ciudadanía ha puesto el nombre de la expresidenta Bachelet en un lugar muy por encima del punto de vista de la adhesión, de la confianza y el respaldo que cualquier otro precandidato. Entonces, no es el minuto. No es el minuto. Yo siento que hoy día me quiero concentrar en el programa presidencial de las próximas elecciones, porque efectivamente siento que a rato muchos proyectos presidenciales lo que esconden es un afán más bien personal. Y la política tiene que ver más bien con proyectos colectivos. Y por eso que el minuto, hoy día creo que es el minuto de Bachelet. Ahora, yo soy partidario de que haya primarias presidenciales, lo que aplica a las comunas aplica a la presidencial. Yeah. Y si Claudio Rego, Jimena Rincón, José Antonio Gómez quieren ser candidatos y competir con Bachelet, me parece muy bien. Juan Carvajal decía por ahí en una entrevista que no... Sí, yo creo que Bachelet no debiera estar en una primaria. Creo que Juan Carvajal, primero, bueno, es legítimo que él opine lo que quiere opinar, pero me parece que son desafortunadas las declaraciones porque alguien pudiese pensar que una persona cercana o que fue cercana a Bachelet piensa lo que piensa Bachelet. Y yo sé que Michelle Bachelet está a favor de que haya primaria, aun cuando, seamos honestos, creo que Bachelet está muy por encima, pero muy por encima de todos los otros candidatos. Bachelet logra, la expresidenta Bachelet, Fulvio, aglutinar a las fuerzas de la concertación. Tú en algún minuto planteaste, no recuerdo si fue aquí en la televisión o en la radio, que te parecía ya que la concertación estaba como... digamos. Yo tengo un convencimiento que la concertación como fuerza política innovadora, progresista, opositora al actual gobierno, no va a ser capaz de reinventarse a partir de lo que fuimos. Hay un cierto agotamiento, a mi juicio, más bien terminal. ¿Y qué significa eso en términos prácticos para la próxima elección presidencial? Que creo que hay que tratar de construir una nueva fuerza política amplia, integradora, inclusiva, y el foco yo lo pondría más que en la persona, en las ideas y en el programa. Por eso que tenemos que ofrecer un programa distinto a Chile. Por eso que yo echo de menos hoy día cuando hay una lluvia de candidatos, no veo lluvia de ideas. Sí. O sea, veo más bien nombres. Aquí está mi nombre, quiero poner mi timbre para las próximas elecciones. Por eso que yo dije, mira, en realidad que voy a poner mi nombre, claro, a lo mejor así quedo para la papeleta para el próximo. Prefiero ser más honesto y decir, bueno, yo siento que hoy día la gente apoya a Bachelet. Voy a trabajar en el programa. Y evidentemente cada día tiene su afán y en el futuro, bueno, veremos qué pasa. ¿Sientes que la concertación de alguna manera fue demasiado contemplativa con la ciudadanía en el sentido de no hacer carne lo que la gente quería y de ahí la desafección de mucha gente a la concertación? Sí, yo creo que sí. Hoy día, lamentablemente, eso hay que decirlo, hay un sector que cumplió, un sector político transversal en la concertación que cumplió un rol importante en el pasado, pero que hoy día se aferran a Bachelet con la intención más bien de volver al poder y recuperar el gobierno perdido. Y siento que, claro, porque hace mucho frío afuera, ¿eh? Entonces, yo la verdad que lo veo de otra manera. A mí siento que a la política le falta pasión y convicción. Desde esa perspectiva no comparto esa mirada y yo voy a luchar por más bien aprovecharme de Bachelet, entre comillas, ¿no? Para poner un programa progresista, un programa de cambio profundo que aborde los temas que hoy día a la gente le agobian. Hoy día tenemos un sistema previsional que efectivamente... ¿Cuál dirías tú que es el eje de eso, Fulvio, siguiendo con bueno, yo creo que... Porque esta es una sociedad de libre mercado donde los que tienen dinero tienen resueltas prácticamente todas las cosas en su vida. El que no tiene está complicado, el Estado asiste mucho, ¿cierto?, a la gente más desposeída,
Pero hay un tramo importante, la clase media, la gente que tiene hijos en la universidad, que no tiene una buena previsión, que no tiene salud, que tiene que tener salud privada, en fin, que todos los días tiene que sudar, digamos, Sí, ¿cierto?, para vivir. Yo no me avergüenzo de decir hoy día, en el pleno siglo XXI, más Estado, menos mercado. Las crisis que hemos visto a nivel global, las crisis mundiales, tienen que ver justamente con la desregulación, tienen que ver con la especulación, tienen que ver con intereses individuales que finalmente atropellan los intereses colectivos y el bien común. Y por eso yo me atrevo a decir que el Estado tiene que recuperar un rol central en el manejo de los bienes fundamentales de los seres humanos. Y eso tiene que ver con el tema de la salud, por ejemplo, cuando vemos que la ISAPRE ni siquiera reajustan el IPC de la salud que plantea el gobierno, reajustan mucho más sus planes. Y la gente gana los recursos de protección. Cuando vemos un sistema educacional en donde la educación pública cada vez está más debilitada, cuando efectivamente la clase media está tremendamente endeudada para llevar a su hijo a la universidad, cuando tenemos un sistema previsional que terminaba los jubilados con tasas de reemplazo. El otro día una señora en mi oficina de la salud que tenía un sueldo de 580.000 pesos terminaba con una pensión de 145. O sea, efectivamente tenemos que abordar todos esos temas y reponer el rol del Estado. Sí, y es que hay una FP estatal. Sí, la gente en la encuesta a la Concertación le asigna menos de 20 puntos, 17 puntos, 15 puntos, 13 puntos. ¿Tú crees que es posible reencantarla con un discurso de más Estado? ¿Es posible que se adhiera, digamos, a la gente que de alguna manera la vincula con la Concertación? ¿O definitivamente hay que dar vuelta a la hoja y cambiar el discurso y cambiar los actores? O sea, yo creo que es bueno cambiar los actores y dar espacio a nuevas generaciones, pero no creo que ese discurso a mí me sienta bien, porque a pesar de que llevo mi tiempo en política, tengo 41 años. Pero no creo que baste solo un tema, no es solo un tema de cambio generacional. Sería muy fácil Orrego, plantearlo. por ejemplo, el alcalde de Peñalolén. Claro, Orrego es un conservador. Claudio Orrego es un conservador, profundamente Por conservador. muy joven que sea, Entonces, dices tú, no tiene mucho sí, sentido. mi padre es más progresista que Claudio Orrego. Tiene ideas más de futuro respecto a temas como el control del política de control de la droga, respecto al tema de profundización de la democracia, ampliación de las libertades públicas. Entonces, un montón de materias que son tremendamente importantes, cómo regulamos el sistema de salud. Y esta visión que tienes tú, Fulvio, ¿es en mayoría, digamos, en la gente que... Yo creo que somos se mayoría. llamaron autoflagelantes? No, yo creo que nosotros somos mayoría hoy día. Por eso que yo he dicho que la alianza fundamental del punto de vista ideológico, del punto de vista de la idea, es más bien con el PPD. Cuando vemos cómo votamos 10 proyectos de ley, en los 10 proyectos de ley con el PPD tenemos afinidad. En cambio, vemos que hay una democracia cristiana que, claro, trata de cumplir un rol articulador de centro en un país que ya no es de centro. Si este país no es de derecha, este no es un país conservador, este es un país profundamente progresista. Chile cambió para bien. La gente hoy día quiere participar, la gente quiere más democracia, la gente quiere que haya cambios profundos, de todo punto de vista, institucionales, culturales, sociales. En el caso de la educación, por ejemplo, que es un tema, cierto, que todo el año pasado estuvo ahí en el tapete de la opinión pública. Definitivamente, educación gratuita, por ejemplo, como se plantea, educación universitaria gratuita, yo creo que, o tú piensas que hay que darle una vuelta al tema, analizarlo bien. No, por lo menos el 70% de los jóvenes debiese ser gratuito. Emparejar la cancha para el 70% de los jóvenes. Chile es un país muy desigual y el problema fundamental que tiene la sociedad chilena que esa desigualdad irrita, con razón, y frustra a mucha gente. Y por eso que es necesaria una reforma tributaria, por eso que es necesario una reforma educacional y por eso que es necesario una reforma laboral. A propósito de la reforma tributaria, Fulvio, hay quienes plantean que no es necesario, que el país tiene muchos recursos, vienen inversiones mineras realmente cuantiosas, 92.000 millones se anunciaron hace poco tiempo en una feria minera en Canadá, lo anunció el ministro. ¿Tú estás de acuerdo en que hay muchas lucas, digamos, que no es necesario pedirle más plata a las empresas? Sí, se va a desincentivar el trabajo. Es absolutamente contradictorio con lo que el propio gobierno dice, porque cuando tú tienes negociaciones de más de un mes en Aysén por un tema económico, de recursos, cuando tú tienes una movilización de estudiantes que duró más de 6 meses, en donde estaba puesto un tema también de recursos para financiar a los jóvenes la educación de calidad, cuando estuvimos negociando 30.000, 40.000 millones de pesos para la educación pública municipal a principios del año pasado, o los recursos para infraestructura para los hospitales, nuevos hospitales, y vemos que el factor económico es una limitante, y sobre todo cuando tenemos un país que tiene un sueldo mínimo como el que tenemos,
decir que Chile navega en recursos y que sobra la plata y por tanto no es necesaria una reforma tributaria, me parece que es una falacia y es un comentario que más bien lo que pretende es esconder la defensa de los intereses de las grandes empresas que siempre señalan la misma historia. Cada vez que hablamos de reforma tributaria es lo mismo que el royalty. Cuando uno dice royalty a la minería, o lo vamos a decir, la ley de pesca, royalty a la pesca, van a decir es que va a haber menos empleo, se va a desincentivar la inversión, los inversionistas extranjeros se van a ir. ¿Qué pasó con un royalty pobre, ¿no es cierto?, mezquino, pequeño que hicimos? No pasó nada. Más inversión, más desarrollo de la minería. A propósito, al revés, Fulvio, pensando un poco en esta cantidad de recursos mineros, ¿cierto? 92.000 millones de dólares es mucha plata. Mucho. ¿No será que Chile de alguna manera está regalando, ¿cierto?, entre comillas, sus recursos en términos de que los impuestos son muy bajos, de que no hay que pagar tanta, ¿cierto?, royalty, que las garantías a lo mejor para los trabajadores no son las que tienen otros países? Porque ¿de qué manera se explican estas inversiones tan altas en minería? Pues nosotros, yo siempre he dicho, nosotros somos un país que aspira a tener un sistema de protección social de país desarrollado, europeo, Estado benefactor, con impuestos de país tercermundista. Y la carga tributaria en Chile es muy baja. Las personas pagan mucho, las grandes empresas pagan poco. Las mineras pueden contribuir mucho más. Lo mismo pasa con el tema de la pesca. No resulta razonable que haya 5 familias en Chile que son dueñas del mar y se le asigna la cuota de extracción prácticamente a perpetuidad, prácticamente de manera gratuita, y no queda absolutamente nada para el pueblo de Chile. Por eso que en esta discusión nosotros vamos a plantear un royalty a la pesca y con esos recursos crear un fondo de fomento a la pesca artesanal para innovar, para desarrollar nuestra tecnología, para generar empleo, para dar valor agregado. Entonces, soy un convencido que se hace necesaria una reforma tributaria. Es fundamental para el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria, porque lo contrario, la desigualdad va a ser un germen permanente de inestabilidad y de ingobernabilidad. ¿Están los votos para lograr una reforma sustantiva que se note o solamente para hacer un maquillaje? O sea, lamentablemente nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Tampoco quiero ser muy honesto. Hay mucha gente en la democracia cristiana que a lo mejor tiene una mirada distinta y es mucho más, su reforma tributaria es mucho más modesta. Es una reforma, como dijo Vidal, de alcancía, que es como la reforma agraria Macetero de Alessandri, tú recordarás. Pero efectivamente yo tengo el convencimiento de que hoy día la sociedad nos está exigiendo que nos hagamos cargo de la desigualdad. Y hacerse cargo de la desigualdad significa, entre otras cosas, además de abordar, como dije, la reforma educacional, porque la educación es fundamental, es una palanca movilizadora y dinamizadora del ser humano, pero además es necesario justamente cambiar la estructura tributaria y además simplificarla. Tenemos una estructura tributaria muy compleja y habrá que abordarse estos temas, impuestos a los males como el tabaco, el alcohol. ¿Qué pasa con el impuesto específico del combustible? ¿Por qué la gran minería no paga el impuesto específico? ¿Y por qué termina pagándolo la persona cuando compra un producto alimenticio con un 30% de incremento producto del flete porque lo traen desde la zona central? Bueno, vamos a seguir conversando de esos temas, Fulvio, y los vamos a aterrizar a la región, a la realidad regional, en la segunda parte de nuestro programa. Hacemos un alto aquí en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes.